Un año más, encantado de estar aquí, aunque bueno, ya llegué ayer. Claro, Smart City de verdad, ¿no? Que conste, y ya sé que se ha hablado bastante ya a estas alturas del Congreso de Smart City, que conste que no quiero decir con esto que antes o las sesiones anteriores haya sido de mentira. Esto lo que quiere decir es que vamos a hablar de proyectos realistas, no de estos árboles con luces de Navidad, ¿no? Parece que a veces las cosas reales y las cosas aparentes no siempre coinciden. Y sigue el título, ¿cómo concebir un proyecto realista? Smart City de verdad, un proyecto realista, incide en la misma idea, para su ayuntamiento en 30 minutos. Lo de 30 minutos lo había puesto porque pensaba que la charla duraba 30 minutos, pero efectivamente aparece en el programa de 16 horas a 16:25, con lo cual cambien mentalmente el título por en 25 minutos. Pero todo lo demás va a ser igual. Bueno, realmente la mayor parte de la charla es conceptual. Yo, que me considero, entre otras cosas, un divulgador de la Administración, de las cosas de la Administración, me gusta explicar las cosas aparentemente difíciles en un lenguaje coloquial. Ya sé que este foro, que es un congreso de innovación y servicios públicos, pues es un foro con un nivel. Pero sí que es verdad que a veces está bien que nos reconduzcan estos conceptos, Smart City y otros conceptos que vamos a abordar, a un lenguaje, no digo ya coloquial, sino conocido, ¿no? Cosas que nos suenan, como la ley de régimen local o como los servicios públicos, cosas un poco de toda la vida, ¿no? Para que no choque esa modernidad con esos conceptos que tenemos a lo mejor más asimilados. Bueno, por lo tanto, decía conceptual. El primer concepto que me gustaría analizar o desarrollar desde esta perspectiva que acabo de indicar es el propio concepto Smart City. ¿Qué es Smart City? Smart City es ciudad inteligente. ¿Y qué es ciudad inteligente? Pues una ciudad, ante todo, una ciudad. No todos los municipios son ciudades. Son ciudades los municipios, vamos a decir, los medianos y las grandes, ¿no? Ciudades. Claro, desde el punto de vista, decía, de la ley de régimen local, hay una serie de servicios que tenemos que prestar. ¿Vale? No me quiero hacer especialmente legalista o con referencias a artículos, pero muchos sabéis que son los artículos 25 y 26 de la Ley de Régimen Local. Luego tendré que ver si soy una city, si soy una ciudad, qué servicios públicos tengo que prestar, que son prácticamente todos. Sabéis que va por estratos de población, con lo cual si soy una ciudad, insisto, tendré que irme a ese nivel más elevado y más amplio catálogo posible de servicios públicos, incluyendo, por ejemplo, el medio ambiente, el tratamiento de residuos, el transporte público de viajeros o la extinción de incendios. Nos movemos en ese nivel. Entonces, una Smart City no sería otra cosa que una ciudad que haya alcanzado en la prestación de los servicios públicos de toda la vida ese nivel un poco más alto, ese nivel 2.0, pero no solo por lo tecnológico, sino por la calidad, un nivel cualitativo que permita denominar a esa ciudad inteligente. Hablamos, insisto una vez más, de los mismos servicios de toda la vida. Y por eso decimos Smart City. Otro concepto, Smart Town. Este igual lo han escuchado menos. Claro, porque sería injusto decir que solo puede ser inteligente una ciudad. O sea, no puede ser inteligente un municipio mediano pequeño o directamente pequeño. Smart Town significa que esos mismos servicios, y vuelvo a decir una vez más, los servicios adaptados al nivel de población, lo que la ley de régimen local, que la voy a citar varias veces porque es de todos conocida, nos exige, en un municipio, insistimos, de otras dimensiones poblacionales, con otros medios, que también los servicios, alumbrado, cementerio, alcantarillado, estos que deben prestar todos los municipios, limpieza de la vía pública, recogida de residuos, que también puedan ser inteligentes, que también alcancen ese nivel tecnológico, innovador, eficiente de servicio. Un servicio del siglo XXI, con una ley de régimen local de los años 80, ¿no? Es del año 85. Bueno, pues Smart Town sería el segundo concepto. Otro concepto, Smart Region, o región inteligente, si quieren, que de aquí derivan varios. Región inteligente, territorio inteligente, isla inteligente,
comarca inteligente, área metropolitana inteligente. Claro, hablaba del tamaño de los municipios, resulta que aún hay un nivel poblacional y un tamaño todavía más pequeño que el de municipio mediano o mediano pequeño, que es el municipio muy pequeño. En España hay muchos muy pequeños municipios. Ahí solo tiene sentido la prestación mancomunada, la prestación integral. Como ven, estoy repasando conceptos muy manidos realmente. Las mancomunidades, las comarcas, no estoy diciendo nada, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Pero sí tiene sentido, ya que hablamos de niveles SMART, esa región inteligente, insistimos, región, no lo veamos, es un término internacional, Smart Region, no lo veamos como esa equiparación a nuestras comunidades autónomas. Un territorio que tenga sentido. Por eso el año pasado estaba yo aquí mismo hablando de Smart Island, porque una isla tenía sentido desde el punto de vista de la prestación mancomunada de los servicios públicos. Es un territorio acotado, es un territorio homogéneo. Por eso hablaba de Smart Island, pero Smart Island forma parte de ese concepto de Smart Region, Smart Territorio Inteligente. Tiene sentido desde un punto de vista de un territorio físico o de unas condiciones homogéneas, una serie de municipios que, o bien por ser muy pequeños, que sería una de las razones, o bien simplemente porque tiene sentido, porque es más eficaz, más eficiente, porque forman parte de la misma área metropolitana de una gran ciudad. Es un nivel muy interesante para la prestación de esos servicios públicos en ese nivel SMART. Más conceptos. Smart Citizen. Esto es el ciudadano inteligente, ¿no? City, la ciudad, citizen, ciudadano. Claro, al final estamos hablando de instituciones, pero realmente lo que importa son las personas. Hay personas dentro de la administración, hay personas fuera de la administración. Los que están fuera, los que están dentro ya sabemos quiénes son, los empleados públicos. Bueno, y los políticos y alguno más. Los que están fuera, los ciudadanos, los usuarios, las asociaciones, las empresas. Resulta que también son inteligentes o, vamos a decirlo, en el momento actual son, bueno, inteligentes unos, otros no tanto, pero son exigentes. ¿Verdad que son exigentes? ¿Son más exigentes los ciudadanos ahora que hace 20 años? Yo creo que sí. Trabajo en la administración y yo veo que sí. Y vuelvo a la ley de régimen local. Resulta que hay un derecho de los ciudadanos a exigir la prestación del correspondiente servicio público. Lo pone el artículo, dice el artículo 18 de la ley de régimen local. Luego, si hay un derecho de ese ciudadano exigente a exigir, lo va a exigir. Y además a exigir, ojo, estoy manejando el texto original de la ley de régimen local del 85, pero es que me vale para la actualidad. Tienen un derecho las personas a exigir el establecimiento y la prestación del correspondiente servicio público. Dos elementos en este derecho. Primero, el nivel de exigencia, porque tienen derecho a exigir, y hoy en día lo van a exigir. Y el segundo concepto es el correspondiente servicio público. ¿Cuál es el correspondiente? El que corresponde. ¿Y cuál es el que corresponde? El que corresponde hoy en día, no el que corresponde hace 30 años. ¿Qué nivel de servicio público corresponde hoy en día? Pues un nivel muy alto. Evidentemente. Tenemos ese también ciudadano inteligente, Smart Citizen, en la terminología internacional, pero también le hemos llamado ciudadano exigente, en base también al artículo 18 de la Ley de Régimen Local. Más conceptos. Smart Innovation. Claro, la innovación. Se ha hablado mucho de innovación también estos 2 días. La innovación es otro de los conceptos clave. La innovación se define en sí misma. La innovación es la herramienta de lo smart. No se puede llegar a ser inteligente sin innovar. No se puede llegar a ser inteligente pensando y uno dice, qué bien, qué ideas se me ocurren, soy inteligente. No, innova. Innovar siempre conlleva una ejecución práctica de las buenas ideas, que pueden ser más o menos originales, pueden ser copiadas. La palabra copiar es muy fea, la palabra benchmarking es más bonita, pero no hay mucha diferencia. Por lo tanto, Smart Innovation también. Seguimos. Más conceptos. Un concepto súper conocido, el primer no anglicismo de la charla, servicios públicos, ya lo he venido diciendo.
Los servicios públicos son los que tienen que prestar los ayuntamientos. Pero resulta que ahora, en el siglo XXI, ya muy entrado siglo XXI, tienen que ser más tecnológicos, pero ojo, no es solo una cuestión de tecnología. Tienen que ser más sociales, más medioambientales. Tienen que ser los servicios que corresponde a la ciudadanía exigente del siglo XXI y que las empresas privadas están en ese nivel. Los servicios públicos son la clave de los proyectos SMART, porque los proyectos SMART consisten en prestar servicios. Si tuviera que reconducir con ese planteamiento inicial que hacíamos de que todo se puede reconducir en el fondo a conceptos muy familiares, yo diría, o un titular, o uno de los titulares de la charla sería que Smart City es la ley de régimen local. Bueno, igual es un titular un poco populista, pero yo creo que se entiende con el contexto, ¿no?, de todo lo que... Smart City es la ley de régimen local. Para que nadie piense que Smart City son naves espaciales, porque entonces no lo implantarán y dirán esto es muy difícil y muy tecnológico y muy alejado de la realidad. Por lo tanto, recapitulando, estamos más o menos a mitad, pero vamos a recapitular para repasar. Tendríamos Smart City, que hemos dicho que es una ciudad inteligente. Puede ser muy grande, como Nueva York. Nueva York es una ciudad inteligente, reconocida a nivel mundial. Puede ser mediana, como Alcira. Alcira es una ciudad inteligente. Smart Town, pues por ejemplo, podría ser el municipio de Picaña, en Valencia. Un municipio de 10, 11.000 habitantes, bien gestionado. Smart Region. A mí me gusta, como ejemplo de Smart Region, por ejemplo, la provincia de Teruel. Teruel, no sé si habéis estado últimamente, tiene un grave problema, como muchas zonas de España, de despoblación. La despoblación rural es uno de los problemas de España. En el fondo, los proyectos SMART tratan de dar respuesta a los problemas, aparte de prestar los servicios, que ya lo hemos dicho. En Teruel hay un proyecto de divulgación científica, sobre todo a partir de los dinosaurios. No sé si habéis estado en territorio de Inópolis. Están las sedes del proyecto repartidas por los pueblos. Son pueblos de 20 habitantes algunos. Cuando se mueran los 3 abuelitos, están a punto de convertirse en pueblos fantasmas. Hay muchos pueblos fantasmas en España. Pero claro, si montas ahí un evento de dinosaurios, pues hay gente que solo con los que van a trabajar y van a vivir, claro, también. ¿Vale? Por lo tanto, Smart City, Smart Town, Smart Region, los servicios públicos, hemos dicho ciudadano inteligente, Smart Innovation, seguimos. Un concepto clave también. La sensorización. La sensorización es lo que nos va a dar ese nivel. Es una herramienta, es un instrumento. ¿Qué hay que sensorizar? Pues si por mí fuera, todo. Las infraestructuras, los servicios públicos, los muebles, los inmuebles urbanos. Donde hay un sensor, hay inteligencia. O mejor dicho, después habrá inteligencia. ¿El sensor qué puede hacer? Pues el sensor ofrecer datos, capturarlos y ofrecerlos. ¿La sensorización qué nos permite? Pues nos permite tomar decisiones sobre los datos que, por ejemplo, arroja el sensor colocado en el contenedor que te dice que si no está lleno, porque no está lleno hasta arriba, ¿para qué va a pasar el camión de basura? No sería eficiente. ¿Por qué perdemos 30 minutos en dar vueltas a la manzana para aparcar? Si están sensorizadas las plazas de aparcamiento disponibles y ya en una app me puede decir que en la paralela a la calle que estoy aquí buscando como un loco, en la paralela hay un sitio. ¿Entendéis lo que es la sensorización? Pues es una de las claves. Y de la sensorización salen datos. Y los datos es otro de los conceptos que quería desarrollar. Y en los datos, a su vez, hay varios conceptos. Los datos, data, hay muchas datas, ¿no? Big Data. Big Data, mucha gente cree que es que los datos son grandes. No, los datos no son grandes, es gran cantidad de datos. ¿Y para qué nos sirven? Pues nos sirven para muchas cosas. Ya estoy indicando algunas. La gran cantidad de datos nos sirve pues, para hacer estadísticas sobre los datos, aparte de esa información de servicio público que nos permite tratar, manejar y decidir con ella, tomar decisiones inteligentes. Esa también conectividad
la experiencia de cliente que utilizan mucho las empresas, la customer experience. Las empresas saben nuestro comportamiento como usuario. ¿Por qué la administración no utiliza esos datos, esas cookies? Hay cookies que son malas, hay otras que podrían ser buenas. ¿Por qué la administración no utiliza cookies para mejorar el servicio público? Porque habrá que poner el acento en aquellos servicios que más usabilidad tengan. Luego, la conectividad y la sensorización son un poco la clave y luego arrojan datos. Decía, Big Data. Big Data es esa gran cantidad de datos, ese océano de datos. Small Data, claro, porque no todos los datos interesan a todas las personas en todos los momentos. Los grandes datos habrá que en su gran medida, en su mayor parte, automatizarlos y sacar datos estadísticos, y los pequeños datos son los que realmente nos interesan para estudiarlos, para tomar decisiones con esos pequeños datos. Hay una frase de Carl Sagan, que era un gran científico, algunos lo habéis conocido porque no hace tanto que murió, tenía la serie esta de Cosmos, a los que les interese la astronomía, Cosmos, con Carl Sagan. Vale, por las caras no os suena. Bueno, pues era un gran científico y decía que inteligencia no es lo mismo que información, que inteligencia no es gran cantidad de datos, es juicio. Cómo se manejan esos datos, cómo se obtienen y sobre todo luego cómo se manejan. Luego vamos hacia conceptos, partiendo del Big Data, hacia conceptos como Small Data. Pero es que resulta que los datos también tienen que abrirse. Otro concepto es Open Data o Open Data. Bueno, en fin, todo el tiempo la pronunciación, pero claro, se tienen que abrir los que se tienen que abrir y para quien se tienen que abrir. Hay una definición muy buena de datos abiertos de la Ley Aragonesa de Transparencia, que es la Ley 8/2015 de la Comunidad de Aragón. Consiste la apertura de datos, según esta ley, en la puesta a disposición de esos datos de una manera estructurada y con la finalidad, que es lo más importante siempre, la finalidad, entre otras cosas, aparte de lo que ya sabemos de los datos, propiciar la transparencia, la interoperabilidad, me la menciona también, pero dice una cosa muy interesante la Ley de Aragón, para generar riqueza. Se abren los datos para generar riqueza, anticipando incluso el comportamiento del mercado para fomentar la inversión en determinados sectores que los propios datos te están indicando que son incipientes, que son susceptibles de ser desarrollados, de invertir. Luego es muy importante también esa apertura de datos. Más cosas con los datos, la protección de datos, ¿no? Decíamos Big Data, Small Data, Open Data, pues no sé, protección de data, si queréis, para que no... Aquí poco que decir. Sabéis, sois conocedores de la nueva Ley de Protección de Datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el Esquema Nacional de Seguridad, para mí son 3 patas del mismo taburete, y cuantos más datos tengamos por ahí circulando, más necesidad de ser cautelosos con los datos. Mejorar sobre todo en cultura sobre datos, porque claro, también mucha gente dice, es que no me has protegido con arreglo a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y la respuesta siempre es que a ti no te tengo que proteger a tus datos. Lo que es susceptible de protección son los datos, no las personas en esta ley. Pero los datos, la Administración, claro, maneja datos, ¿no? Bueno, pues seguimos con los conceptos. De uno de los conceptos, subconceptos, mejor dicho, de los datos, que era Open Data, derivaría Open Government. Estamos hablando de Smart City todo el tiempo, ¿eh? Es que es un concepto multidisciplinar. Open Government, alguien dirá, pues gobierno abierto. Claro, aquel que se basa precisamente en los datos, en abrirlos, en rendir cuentas, como decía la Ley Aragonesa, en propiciar esa participación, esa transparencia, esa interoperabilidad, la participación más bien de los ciudadanos y de las asociaciones, la colaboración más bien del tejido empresarial, ese generar riqueza que decíamos, esos jóvenes hipertitulados que quieren establecerse como freelance o como startups o como pymes, pues a lo mejor ese es el modelo económico que tenemos que fomentar y no todos funcionarios. Con todo el cariño hacia los funcionarios, estamos aquí, yo soy funcionario. Pero quiero decir que esto da que pensar, ¿verdad? Bueno, pues tenemos ese Open Government. Claro, hemos dicho varios conceptos, ¿no? Si os fijáis, todos pivotan sobre Smart City, que es el título de la charla.
A partir de ahí, ¿cuál es mi modelo? ¿Cuál es mi proyecto realista? A partir de esa claridad de ideas, de esa claridad conceptual, ¿vale? Hemos dicho Smart City, Smart Town, Smart Region. La sensorización, importantísimo. Una cosa que añado de la sensorización es que la sensorización, lo digo para los que estáis haciendo pliegos, no pliegos de contratos de asociación para la innovación, que sería lo ideal, que yo sé que no es una figura poco utilizada, o de compra pública innovadora, sino pliegos de contratos de concesión de servicios. ¿Verdad que estoy hablando de servicios todo el tiempo? Eso lo tiene que hacer el concesionario, sensorizar, ponerlo en los pliegos. La sensorización podría ser la fase de ejecución del contrato, ya que estoy reconduciendo todo. La ejecución del contrato, todo con sensores. ¿Quién lo monta? Tú. ¿Por qué? Porque lo pone en los pliegos, ¿no lo has leído? Claro. Y muy importante, no, antes de ir a la conclusión final de cuál es mi modelo, cuál es mi proyecto, dentro de los servicios públicos que he dicho, añado uno, no añado porque lo he comentado, pero desarrollo muy brevemente uno que tiene especial importancia en la actualidad, que es el medio ambiente. Y os voy a decir otro anglicismo, que es ya el penúltimo, antepenúltimo, que es Green City. Green City. Ciudad verde. Habréis oído la palabra descarbonización, la habréis oído mucho, o algo, o nada. Pero movilidad sostenible. La sostenibilidad sí que la habréis escuchado, tanto como concepto económico como concepto medioambiental. Y de los servicios públicos, muchos tienen que ver con medio ambiente, no solo el medio ambiente. Parques y jardines, extinción de incendios, todo lo que tiene que ver con urbanismo, el alumbrado, esa eficiencia energética. ¿Dónde está esa eficiencia energética? Luego, todo lo que tiene que ver con vehículos, esa flota de autobuses y de camiones de basura que lo he mencionado, vehículos públicos, incluso privados, primero deberían ser eléctricos. A estas alturas, ya, hombre, por favor, con la gasolina. Y luego deberían estar circulando el menor tiempo posible. Por eso decía, es que el camión de basura no tiene que ir a recoger un contenedor si no está lleno. Claro, el sensor es el que te dice, ¿no? Va por aquí. Es que yo no puedo, y por calidad del servicio, por comodidad del usuario, yo no tengo por qué estar 20 minutos en la parada del autobús. Si sé, esto está en muchas ciudades ya, si sé que va a pasar dentro de 20 minutos, a lo mejor me voy andando porque tardo menos. O me subo a mi casa y me tomo un café y bajo dentro de 18 minutos porque sé exactamente cuándo va a llegar. Luego tampoco le hagáis mucho caso a esto porque según pille el semáforo y tal, pero quiero decir, los sensores sirven para eso. Vale, y después de hacer todo este repaso breve, rápido y no en 30 sino en 25 minutos, ¿cuál es mi modelo? ¿Cuál es mi Smart City de verdad, mi proyecto? Pues cada uno que se mire en el espejo, porque no es lo mismo ser, ¿quién soy? Para saber cuál es mi modelo tengo que saber quién soy. No es lo mismo ser Madrid que ser Valdemoro de la Sierra, por lo que decíamos de City, Town, incluso por debajo de Town. Y hablando de sierra, no es lo mismo estar en la sierra con evidentes problemas de conectividad que estar rodeado de antenas. No es lo mismo ser grande No es lo mismo ser grande y estar incluso a la sombra de otro más grande, estos municipios enormes de la Comunidad de Madrid, de 100 y pico mil, 200.000 habitantes que están a la sombra de Madrid, que ser grande o incluso un poco más pequeño, pero ser capital de comarca. Eso no es lo mismo. Y no es lo mismo ser pequeño que ser pequeño y estar en la área metropolitana aprovechando las infraestructuras de un municipio grande. Tampoco es lo mismo. Y no es lo mismo tener resuelto el problema del agua que no tener resuelto el problema del agua. Y no es lo mismo tener una población joven, mayoritariamente, que tener una población, un porcentaje alto de personas de más de 65 años, las cuales, por cierto, en algunos municipios son europeos residentes. No es lo mismo. Con lo cual, cada uno tiene que mirar cuál es su modelo. Y no es lo mismo ser un municipio turístico que no ser un municipio turístico. Es muy diferente por la población estacional. Y dentro de los turísticos no es lo mismo ser un municipio peninsular que ser un municipio insular. Y decía, me quedaban dos anglicismos, los digo ahora. Smart Tourist, Smart Destination. Y hablando de insular, y ya acabo, lo quiero decir porque me hace mucha ilusión, anuncio públicamente que el lunes empiezo
en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Y acabo la charla con esta revelación, que algunos sé que lo sabéis, pero lo quería decir porque me hace mucha ilusión. Muchas gracias.